Hoy voy a hablar de un tema curioso para ustedes. Quiero hablar algo de lo que practicamos muy comúnmente en nuestras casas, durante el mes, en la semana, a veces diariamente. Buscamos la forma de utilizar este tema que vamos a hablar ahora y que nos sirve para salir de apuros o de cosas en que usted ni se lo hubiera imaginado que iba a tener que vivirla. ¿Y de qué es el tema? El tema son las excusas. Las excusas. Diga conmigo, las excusas. Las excusas. ¿Quién usa las excusas? A ver, ¿cuál fue la última vez que te has excusado, que le has dicho no, que no puedo, que alguna excusa pusiste? ¿Se acuerdan de la última? Sí, se acuerda de la última. No me la diga, quédese tranquila, manténgalo en el secreto. ¿Alguien más se acuerda de alguna excusa que ha dado últimamente? Son todos santos, nadie más se acuerda de ninguna. Usamos las excusas, ¿no es así? A veces cuando no queremos ir, a veces cuando no nos gusta, a veces cuando queremos rechazar algo, alguna excusa tenemos que buscar. ¿Es verdad? No me equivoco, ¿no? Yo me parecía que estaba en lo cierto. Las excusas. Y a veces las excusas nos pueden traer una solución inmediata, pero a veces también las excusas pueden traernos problemas inmediatos. A veces cuando usamos una excusa, no nos damos cuenta el alcance que puede tener esa excusa. La Biblia cuenta la historia del rey David, que subiendo a la terraza, un día que él tendría que haber estado en la guerra, estaba, como diría, ocioso, de vago, caminando por la terraza. Y de allí vio una señorita, una señora, no señorita, una señora. Y la vio justamente de una manera que no tenía que verla. Que yo no entiendo cómo esta señora se bañaba a la luz de los ojos de tantos y este señor que estaba en la terraza donde no tenía que ver lo que tenía que hacer. La cuestión es que la vio, la codició y la mandó a llamar, como era el rey. Entonces ella vino, hicieron lo que no tenían que hacer y después a lamentarse porque quedó embarazada. Y cuando quedó embarazada, ¿cómo salimos del paso? Y empezó a inventar excusas. Y esas excusas lo llevaron a decir, bueno, mándela a buscarlo al marido. Que venga el marido. ¿Dónde está? Está en el frente de batalla. Era un general del ejército y estaba peleando a favor de ese rey que le había soplado la dama. Venga, mándelo al general Urías Eteo que venga a su casa y que vaya a su familia, a su esposa, y que descanse, que pase 1, 2, 3 noches con ella, tranquila, está muy cansado. Inventó una excusa. Y Urías vino, pero no hizo lo que el rey le mandó. El rey quería que él entrara con su esposa y viviera esas 1, 2 noches, que tuviera la excusa para decir, tuvieron relaciones y quedó embarazada. No es mío, es del marido. Claro, en esa época no había ADN ni nada de eso, ¿no? Entonces, el rey creyó que con esto solucionó el problema. Y cuando se entera que Urías no entró, entonces empieza a ver
de qué forma va a sacárselo de encima a este gran problema que tenía ahora. Y la cabeza le daba vuelta y vuelta y vuelta hasta que el diablo le trajo una excusa: ponelo al frente de la batalla. Y en el frente de la batalla, que lo maten, que mueran, apártense de él, déjenlo solo peleando. Eso era directamente una ejecución. Y lo mandaron al frente de la batalla y Urías Eteo de repente se encuentra solo peleando y lo mataron. Y llega la noticia al palacio y el rey David escucha la noticia. ¡Qué alivio! Ya se murió el marido. Entonces la mujer, que estaba muy desconsolada, la pobre viuda, venga, la voy a consolar yo. Ya venía embarazada la señora. Entonces vino al palacio. Tranquila, querida. A veces nos pasa a uno, a veces nos pasa a otro. No hay problema. Ya está, se tapó. Y uno cree, escuche lo que le voy a decir, uno cree que a veces las excusas que usamos para justificar malas actitudes o malas decisiones, la he logrado tapar, esconder y nadie se enteró. Nadie, ya está, ya pasó. Nadie se enteró. Pero uno no se olvida, tiene que entender esto, no se olvide que hay un ojo grande desde el cielo que está mirando. Está mirando y está mirando. Y dice la Biblia que Dios miraba la actitud del rey David y no le gustó nada a Dios lo que el rey David acababa de hacer, mandando a matar al esposo de Betsabé. Pasó el tiempo, Dios manda y le dice: levanta un profeta. Y lo manda al profeta: ve y dile al rey David que yo lo he visto. Y viene el profeta y con toda una alegoría, una historia que le cuenta, todo eso, le hace ver que él era el asesino, el culpable de haber matado a Urías Eteo. David reconoce, termina diciendo como: me descubrieron. Me descubrieron. Me descubrieron. Pero como era el rey, pasó el tiempo, el bebé nació. Y cuando nació el bebé, el rey dijo: bueno, ya está, ya pasó, aquí no pasa más nada. Ya está, ya sucedió, ya sucedió. Y esa es la mentalidad que tenemos nosotros. Creemos que ahí terminó todo. Y no nos damos cuenta que el problema de una excusa, que el problema de una mala actitud, con una excusa no se tapa. Dios se encarga de ponerlo en evidencia. Y salió a la luz, y el rey tuvo que llorar amargamente por las consecuencias que le trajo la actitud que él había hecho. Y él escribe un salmo en la Biblia por esa conducta, el Salmo 51. La pregunta es: ¿qué es una excusa? Una excusa es la forma de argumentar algo para eludir nuestra responsabilidad. Algo tenemos que inventar, algo tenemos que decir, de alguna manera tenemos que tapar, algo tengo que hacer. Las excusas nos hacen cambiar de actitudes. Las usamos para no cumplir con nuestra responsabilidad o para cambiar los acontecimientos.
Pero las excusas retrasan los propósitos de Dios. Las excusas no nos sirven para escondernos de Dios. ¿Cuántas veces has creído que nadie te vio? ¿Cuántas veces has pensado, bueno, ya pasó, total, nadie se enteró? Sin embargo, Dios sí se enteró. Y Dios es el que se encarga de hacer justicia. Las excusas no nos ayudan en nuestra vida cristiana a crecer como verdaderos hijos de Dios. No nos ayudan a crecer en los propósitos de Dios. Dios tiene planes, propósitos para la vida de cada cristiano, para la vida de cada hijo de Dios. Y una de las condiciones de el caminar en la vida cristiana es el andar en santidad. Y es una de las cosas que nos cuesta día tras día. Andar en santidad quiere decir andar honrando a Dios, no ser un santulón, sino ser correcto, ser una persona prudente, sabia, inteligente, que no hace cualquier cosa, que sabe cómo se mueve. Es una persona que piensa bien las cosas antes de hacerlas, las determinaciones que toma. Cuando enfrentamos una situación rara, difícil, a veces recurrimos a la excusa para tener una explicación. ¿De qué forma vamos a explicar esta situación? Bueno, inventemos algo, una historia, una excusa. No le digámosle así. ¿Usted ha escuchado alguna vez eso decir así? Bueno, no le contemos todo. Bueno, no le digas todo. Bueno, no le digas toda la verdad, decirle una parte. Yo escuché se me ocurre, ¿es verdad? ¿Es verdad? Sí, es verdad. Es verdad. Y cuando damos una media explicación de algo que sabemos que no es correcto, ¿saben qué hacemos? Mire, yo le voy a contar. Tratamos de explicarle a las personas de tal forma que yo le cuento lo que quiero que él se entere. Lo que no quiero que se entere, no se lo cuento. Le cuento parte de la historia. Entonces, cuando el otro descubre la verdad completa, viene y nos echa en cara, pero vos no me dijiste esto, pero vos no me dijiste esto otro. ¿Le pasó o a mí me pasó nada más? Nos pasa, ¿no es cierto? Nos pasa. ¿Y sabe qué sucede? La Biblia, el dicho dice que una media verdad es una flor de mentira. No se olvide, escúchelo bien. Cuando yo quiero que no se enteren de otras cosas, voy a decir las cosas a media. Y una media verdad que cuento, estoy transmitiendo una flor de mentira. Este es algo muy práctico y muy de última moda que el diablo ha creado para que nosotros usemos las excusas de tal forma que no nos descubran, que no se enteren, que no sepan, o que conozcan lo que yo quiero que sepan, nada más. Hasta ahí nomás. Pero es una flor de mentira. ¿Verdad? Miren, las excusas a veces nos tienen postrados, las excusas a veces no nos ayudan a crecer, las excusas a veces no me ayudan a conocer ni entender lo que Dios quiere para mi vida. La Biblia me enseña que Dios tiene un plan para mi vida. Y a veces cuando vivimos errando el plan de Dios, la voluntad de Dios, caminando fuera de los propósitos de Dios, andamos desconociendo y de repente estamos viviendo bajo ciertas excusas. ¿Y por qué? ¿Por qué no leemos? ¿Por qué no estudiamos? El Señor tuvo que decirle a los que lo seguían a Él, ustedes se equivocan porque ignoran las Escrituras.
Y mire, no hay peor cosa en la vida que la ignorancia. La ignorancia. Y yo voy a hacer un acto político ahora. Los políticos lo que más les conviene es mantener la ignorancia. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que crear escuelas, la educación, y las complican continuamente complican la educación. Y se levantan personas, empleados de los complicadores. ¿Para qué? Para complicar la educación, de tal forma que los jóvenes, los adolescentes y los niños no crezcan en el conocimiento de las artes, de la lectura, de las matemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque mientras más ignorantes los tenemos, son más fáciles de controlar. ¿Me entendió? De esa manera yo puedo controlarlos mejor, manteniéndolo en la ignorancia y en el desconocimiento de las cosas. En cierta oportunidad el Señor Jesús se encontró predicando, y dentro de la gente que él predicaba había gente que se le acercaba buscando a que hiciera algún milagro con ellos. Y apareció un muchacho ciego de nacimiento. Y ahí estaba el muchacho, un ciego de nacimiento. Pobre. Nunca tuvo la oportunidad de ver, nunca supo de cómo era el mundo, de qué colores eran las rosas, las flores. Él no tenía la oportunidad de ver un atardecer. Todo lo que se priva a través de la vista, él lo tenía. Él era privado de todo, de todo. Entonces los discípulos, cuando lo ven a este muchacho ciego, pensaron, tiene que haber una excusa. Y le preguntan a Jesús, Señor, ¿quién es el que pecó? ¿Él o sus padres? ¿Quién es el culpable de la situación que está viviendo este muchacho? Que da pena desde chiquito, antes de nacer, ya era ciego. ¿Quién era el culpable? ¿Él o los padres? Y el Señor tuvo que decirle, ni él ni los padres. No busquen la excusa, porque ustedes no saben, no conocen, ignoran la situación. El plan de Dios que permitió que ese muchacho naciera ciego y se crió ciego, era para que llegara el día en que se iba a encontrar con Jesús, y delante de todo Jesús iba a hacer el milagro en la vida de él. Y ese muchacho recibió la vista y fue sanado. Era para la gloria de Dios. Y ese muchacho aprendió a honrar y a dar gloria a Dios. Entonces, no es que hubo un pecado. No busquen la excusa. Se van a equivocar de la excusa. La excusa que ustedes traigan no es la correcta. No fue ni él, ni fue los padres. Dios tenía un plan. Dios tenía un propósito. El único poder que tiene la excusa es el poder que yo le doy o que yo le dé a la excusa para lo que la quiera usar. La excusa va a ser tan valiosa, depende para lo que yo la quiera usar. Entonces soy yo el que valoro a la excusa que voy a poner. La excusa con la que voy a evadir. La excusa con la que voy a hacer que no se enteren. La excusa con la que voy a dar para decir no es mi responsabilidad. No soy culpable. Cualquiera sea la excusa, yo soy el que la valoro, le doy el poder. Muchas veces las excusas nos alejan de la bendición de Dios.
por desconocimiento o por ignorancia. Había un señor cojo que no era de nacimiento, cojo, pero ya tenía 38 años de que no caminaba. Y la familia, ¿qué es lo que hacía? Iban y lo ponían a la orilla del estanque de Betesda. El estanque de Betesda estaba ubicado en la puerta de las ovejas. La ciudad de Jerusalén tenía 12 puertas. La puerta de las ovejas tenía el estanque ahí en Betesda. ¿Para qué se usaba? Para que cuando venían del campo, los que venían de pastorear las ovejas, llegaban al estanque y daban de beber a las ovejas. Así que se mantenía siempre lleno el estanque. Y entraban al atardecer a la ciudad. Entonces se le llamaba la puerta de las ovejas. Y ahí estaba el estanque. Pero ese estanque tenía una particularidad. ¿Cuál? Había un acontecimiento milagroso que sucedía que no se entendía de cómo, por qué, pero sí el resultado era claro. Porque resulta que en ese estanque, de tiempo en tiempo, de cada momento, aparecía un ángel y sacudía las aguas del estanque. Y todos los enfermos, el primero que se metía en el estanque era sanado de cualquier enfermedad. Así que eso era muy popular, conocido, el milagro. Así que los enfermos iban al estanque esperando que aparezca el ángel y mueva las aguas del estanque. E inmediatamente tirarse. Apenas el estanque se movía las aguas, el ángel movía, ellos se tiraban. Y ahí quedaban sanos de cualquier enfermedad que tuviese. Pero este pobre cojo estaba acostado, tirado a la orilla del estanque. Quizás la familia lo llevaba y lo traía y lo ponían ahí. Ahí quédate. Y ese pobre cojo no caminaba, no tenía movilidad. ¿Y qué esperaba él? Él esperaba cómo llegar al movimiento de las aguas. Pero pasaba y pasaba y pasaba. 38 años cargando con esa enfermedad. Se acerca el Señor Jesús y llega al estanque de Betesda. Y cuando lo ve, solo, sin esperanza, sin ninguna clase de ayuda, Jesús viene, se le acerca y le dice: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y él le contestó sus excusas. ¿Qué excusa tenía? Y dice: no tengo quien me meta en el estanque. Nadie me ayuda. Nadie se fija en mí. Cuando llega el ángel, mueve las aguas, hay otros que me arrebatan la oportunidad y no llego al movimiento de las aguas. No tengo fuerza. O sea, tenía en su cabeza una cantidad de excusas para dar. Jesús le preguntó: ¿quieres ser sano? Y él le contestó todas las excusas que él se imagina. Señor, no tengo quien me ayude. No tengo quien me saque de esta situación. ¿Sabe qué me hace pensar esto? Muchas veces es la excusa que más usamos para eludir responsabilidades. Para no hacer lo que deberíamos haber hecho. Miren, la más popular y la más frecuente. ¿Por qué abandonaste la escuela? ¿Por qué dejaste de estudiar? Y mire, le pregunto a 10 excusas diferentes. ¿Sí o no? ¿Sí, no? Claro que sí. ¿Por qué no rendiste la materia?
es que tuve acá, es que tuve allá, es que no tuve tiempo. Pobre, el tiempo es el que más la liga, ¿vio? El que más liga es el tiempo. Dios tendría que haber pensado en un tiempo más largo. Y entonces, ahí está, buscamos la excusa. ¿Qué haces? Y aquí estoy, sin trabajo. ¿Y por qué estás sin trabajo? Y porque me echaron de la fábrica. ¿Por qué te echaron de la fábrica? Y porque la empresa a veces son justas o a veces son injustamente. Y cuando es injustamente, uno tiene un alivio de decirle, la fábrica es la culpable. Muy bien. ¿Qué estás haciendo ahora? Y bueno, estoy esperando a ver si sale algo. Ajá. ¿Y qué es lo que va a salir? Va a ir por tu casa, va a golpear la puerta. Acá vive fulano de tal, lo ando buscando para que venga a trabajar. ¿No es así el sistema? ¿No funciona? Una vez le pregunté a alguien, ¿y hiciste el currículo? Sí, ya hice el currículo. A ver, mostrame. ¿Y eso es todo tu currículo? ¿No podría haber pedido ayuda que te ayuden a hacer un currículo más presentable? Bueno, ¿ya llevaste el currículo? Sí. ¿A cuánto? Y llevé a 2 o 3. ¿Y eso es todo lo que has hecho? ¿2 o 3? ¿Estás desesperado por trabajo y has mandado currículum nada más que a 2 o 3? Yo en tu caso hubiera llenado Córdoba con currículum. Si yo quiero un trabajo, Dios está viendo mi necesidad, mi preocupación, mi dedicación, lo que yo quiero, lo que yo anhelo, como no te lo va a dar. Pero estoy sentado aquí esperando. Hay una grabación por ahí que supieron mandarnos por internet, que necesitaba un trabajo. Pero por favor, los días lunes no, porque él tenía que descansar bien. Después del domingo necesitaba un buen descanso. Y ahí estaba. Y que, por favor, que no sea muy lejos de la dirección de la casa de él, que él quería esto. Y empezó a poner un montón de peros. No sé si lo escucharon ese. Es espectacular para... A ver, no quiero meter todo en la bolsa. Para describir a veces por qué hay tantos vagos. ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy esperando que pase el que ofrece trabajo y golpee la puerta de mi casa. Y no pasa nada. Todos tenemos excusas. Excusas. ¿Y sabe qué? Esas excusas no me bendicen. No me ayudan para nada. No me ayudan. ¿Qué cosa? ¿Quieres ser sano? Y él le contestó, no tengo, Señor, no tengo quien me ayude, no tengo fuerza. Pero Jesús le preguntó, ¿tenés fuerza? No. ¿Tenés quien te ayude? No. ¿Querés que te tire yo en el estanque? No. ¿Qué le preguntó? ¿Quieres ser sano? ¿Qué es lo que vos querés al entrar al estanque? Ser sano. Y el Señor te está preguntando eso. ¿Quieres ser sano? No pongas excusa. A veces cuando Dios te quiere usar en su vida, en un propósito de Dios, Dios quiere ponerte en algo eminente y estamos dándole vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Y muchas veces la ignorancia y el desconocimiento hacen que perdamos la bendición. A veces rechazamos la voluntad de Dios, desconociendo los propósitos para nuestras vidas, y perdemos la bendición. Tengo que cambiar de actitud. Cuando voy a poner una excusa, me voy a preguntar, ¿esta excusa me bendice? ¿Esta excusa es real? ¿Esta excusa es para sacarme el poncho de encima? ¿Esta excusa es para que me deje de molestar?
Yo necesito, quiero, la verdad. Mire, no tenemos que vivir de los malos recuerdos. Hay gente que pone como excusa lo que le pasó tiempo atrás. Porque mis padres, porque mi pasado, porque la historia de mi familia. Y por eso vos estás sentado, postrado y no te mueves más. Y Dios está desesperado por bendecirte, pero te ve ahí sentado, postrado. Deja de poner excusa. Levántate. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere ayudar. Vivimos de los malos recuerdos. Y a veces usamos esos malos recuerdos para justificar nuestro fracaso y para vivir en la frustración. Fíjese lo que está pasando en este país. ¿Ha visto usted en estos días? Escuche lo que le voy a preguntar. ¿Ha visto usted en estos días en las esquinas algún limpiavidrio o algún acomodador de auto venezolano? ¿No han visto? ¿No han encontrado alguno? ¿Sabe por qué? Porque ellos han venido acá huyendo de una situación grave, no porque sean vagos. Ellos han venido acá porque han sido perseguidos por la tiranía, el despotismo de un gobierno. Y están aquí buscando y se mueven y van. Y de repente entra a un restaurante y el mozo, ¿quién es? Vos lo escuchás hablar y te das cuenta que es venezolano. Cuando vos lo escuchás hablar te das cuenta que es venezolano. Este sí se está calentando. ¿Cómo dicen que no hay trabajo? Y esto los encuentran. A veces el currículum es, ponemos que queremos trabajo, pero ponemos cualquier otra dirección para que no nos llegue por las dudas. No, sí, es así. Es así, hermano. Hablan que en Santiago del Estero son muy tranquilos, muy dormidos. Dicen que el doctor Alfonsín, cuando hizo la campaña en el año 83, cuando se recuperó la democracia, en el único lugar donde fue que perdió, ¿fue dónde? En Santiago del Estero. Fue a ofrecerle trabajo. Fue a ofrecer trabajo en Santiago del Estero. Perdió. ¿Qué es un chiste eso? ¿Qué quiero decirle, querido mío? Que a veces no nos interesa que llegue la solución. A veces no tenemos mucha gana de que aparezca el beneficio de lo que tengo que moverme y hacerlo. Deja de poner excusas, movete, porque Dios tiene la solución para vos. Dios quiere hacerlo, solo hace falta que vos lo decidas. Y si vos lo decides, Dios lo hace. Dios lo hace. Basta de esconder nuestro problema en las excusas del pasado. Mi familia, que no, que porque mi padre era así, porque mi madre era... Hermano, vos sos grandecito ya. Ya podés decidir vos de tu vida. ¿Cómo decidimos tantas otras cosas y resolver mi viejo pasado no lo puedo resolver? Debo levantarme con autoridad. Porque si quiero ser bendecido, postrado, con mis excusas no me sirven. Levántese. Y empiece a caminar en los propósitos de Dios. Deje de luchar contra el poder de Dios. Dios quiere, Dios puede, pero yo no quiero. Rechace las excusas. No tenemos que vivir de malos recuerdos. No use su fracaso del pasado para vivir en la frustración. Es más fácil crear una villa miseria que ahorrar, comprarme un terreno y edificar la casa.
Y algunos lo hicieron. Y conozco gente que salió de la Villa Miseria y se compraron su terrenito y levantaron a puro pulmón su casa. Y Dios los ha bendecido en gran manera. Porque Dios está mirando la actitud y el corazón de ellos. Dios no va a mezquinar su bendición. Amén. ¿Conoce la vida de José? El hijo de Jacob, uno de los 12 hermanos, uno de los 12 de las 12 tribus de Israel, José. Aquel que los hermanos lo querían matar, ¿se acuerda la historia? Rápido le cuento. Jacob era el padre, tenía 12 hijos y el penúltimo se llamaba José y el último se llamaba Benjamín. De ahí es que al último de los hijos en la casa le dice, este es el Benjamín de la familia. ¿Sabía usted? Este es el Benjamín, este es el Benjamín. ¿Por qué le dicen el Benjamín en la casa? Dando a entender que es el más chico de la casa, este es el Benjamín. Porque Benjamín era el último de los hijos de Jacob. José era un muchacho temeroso de Dios. Los hermanos no. Los hermanos tenían más bien mala fama. Y así andaban en la mala fama, en la mala conducta. Un día Dios le revela a José un sueño. Al poco tiempo le revela otro sueño. Y él veía que Dios estaba detrás de estos sueños. Que él algún día iba a ser levantado y hasta su propia familia iba a venir y postrarse delante de él. Algún día él iba a ser reconocido y todos van a venir a postrarse delante de él. Pero la historia no siguió así. La historia siguió con el odio de los hermanos. Ese no está de acuerdo conmigo. Y los hermanos intentaron matarlo. Al último terminaron vendiéndolo a una tribu que pasaba por el desierto y se lo llevaron como esclavo. Y José fue como esclavo. Y llegó a la casa de Potifar. Y vivió en la casa de Potifar. Hasta que le pasó lo que le pasó con la mujer de Potifar. Y por la calumnia de la mujer fue a parar a la cárcel. Y ahí estuvo preso. Primero esclavo, después preso. Y ahí pasaba sus días preso. Muchas veces José habrá pensado, ¿dónde están los sueños que Dios me dio? Muchas veces José tenía todo el derecho de reclamarle a Dios, Señor, ¿no me dijiste algo a mí? ¿No me mandaste a revelar un sueño? Mirá lo que estoy pasando, mirá lo que estoy viviendo. ¿Este es el sueño? Tenía todo el derecho de reclamarle a Dios con esas excusas. ¿Verdad o no? Pero José nunca abrió la boca. Nunca abrió la boca. Nunca protestó contra Dios. Él sabía que detrás de los sueños de él estaba la mano de Dios. Yo quiero decirte, hermano mío, y Dios no ignora los problemas que vos tenés. Oramos, clamamos, le pedimos a Dios que Dios haga, que Dios abra fuente, que Dios nos dé la solución. Sí, es correcto, porque eso activa nuestra fe, nuestra confianza en Él. Pero Dios no los ignora. Dios lo sabe. Dios sabe lo que te pasa. Y Dios estaba mirando lo que pasaba con la vida de José. Primero con sus hermanos, un odio terrible. Después como esclavo y una calumnia que lo llevó a la cárcel. Y después privado de la libertad. Ahí estaba preso. ¿Tenía derecho a reclamarle a Dios? Señor, ¿hasta cuándo yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo?
¿Y sabe qué? Es la pregunta que hacemos muchas veces cuando nos pasa alguna desgracia. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y creemos que estamos en medio del gran combate como que se termina el mundo. Y no es así. Dios sabe y conoce cada uno de los detalles de lo que nos está pasando. ¿Sabe lo que pasa? Le voy a decir algo. Que usted es el que no conoce. Yo soy el que no conozco lo que hay detrás de parte de Dios, de lo que a mí me pasa. Entonces yo me tengo que poner a pensar, Señor, ¿qué hay en medio de este problema? ¿Qué pretendes? ¿Qué quieres hacer conmigo? Y Dios lo hará. Y Dios te revelará. Y Dios traerá paz al corazón de aquel que sabe confiar. Y José supo confiar. No renunció a su sueño. No renunció a lo que Dios le dio. No renunció para lo que Dios lo escogió. ¿Y sabe qué pasó? Fueron 13 años en que Dios lo llevó por medio de tantos lugares hasta que llegó. Pero cuando llegó tan alto que ninguno de los demás se imaginaba que José iba a llegar a tan alto. Después del rey estaba José. Y José mandaba en todo el imperio que dominaba el mundo. Y fueron años de angustia porque vino la sequía que José había anunciado. Y cuando vino la sequía, en todo el mundo no había pan para comer. Se acabó, se agotaron los alimentos. Empezaron a venir a Egipto a comprar alimento. Y ahí venían a reclamar, a pedir. Y José era el que le vendía. Y acumuló tanto oro José, que Dios tenía un plan, un propósito con ese oro. Y era que después ese oro, el mismo pueblo de Israel se lo iba a llevar. 430 años después, el pueblo de Israel salió con todo el oro de los egipcios. Hermano mío, yo no sé tu problema. Yo te puedo contar los problemas que yo tengo. Si vos quieres me puedes contar los tuyos. Lo que yo sí sé es que detrás de mis problemas y detrás del tuyo está la mano de Dios. Dios no te abandonó. Dios no te desamparó. Dios sabe de tu problema, pero tiene un propósito que cumplir. Y lo bueno es cuando yo le creo a Dios, activo mi fe y Él activa su mano y empieza a buscar, a salir la solución para cada uno de nosotros. Amén. ¿Le cree a Dios? En verdad, dele la gloria al Señor, dele la gloria. Termino contándole las excusas que podría haber puesto el Señor Jesús. Él tuvo muchas oportunidades para poner excusa, el Señor. Pero también el Señor Jesús sabía perfectamente a qué había venido a la tierra. En primer lugar, vinieron unos griegos cuando ya estaba cerca de la fecha de que Él iba a ser crucificado. Él sabía todo, Él era Dios. Y mientras Él vivía, Él conocía todo lo que iba a pasar día tras día, momento tras momento. Él lo sabía. Jesús lo sabía. Y estando enseñando y predicando en el templo, aparecieron unos griegos. En el capítulo 12, versículo 20, habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Siga, por favor. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Le rogaron. Seguimos. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora
para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué quiso decir el Señor? Los judíos cada vez que lo escuchaban querían apedrearlo. Solo aquellos que recibían milagro le interesaba ir a buscar a Jesús. Pero si fuera por los judíos, los fariseos, los saduceos, los herodianos, todos esos se levantaban en contra de él para matarlo. De repente aparecen unos griegos. Los griegos venían a Jerusalén porque le interesaba mucho la religiosidad de los judíos. Y los griegos eran de una característica especial. Siempre querían aprender algo nuevo. Siempre querían aprender algo. Por eso se habla de la gran sabiduría de los griegos. Y los griegos escucharon de la fama de Jesús. Y cuando se enteraron que estaba en Jerusalén, vinieron y se encontraron con los discípulos de Jesús. Y le dijeron, queremos ver a Jesús. Queremos verlo a Jesús, queremos escucharlo. Y ellos hablan entre ellos y van y se lo dicen al Señor. Y el Señor dice, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Por qué? Porque estos griegos pretendían, anhelaban escucharlo a Jesús, pero más, llevárselo a Jesús. Porque en Grecia Jesús habría sido un gran líder, un gran maestro, un gran rabino que enseñaría con tanta sabiduría a la gente, la sabiduría que venía del cielo, la sabiduría que viene de Dios. Y el Señor está mirando esa tentación que le proponen los judíos, los griegos, perdón. Mirando, ha llegado la hora, dice él, que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esta era una linda excusa. A Jesús le convenía. Le convenía. ¿Cómo no? Ir a Grecia, dejar todos estos judíos que rechazan el mensaje que yo he traído, las enseñanzas que he traído del cielo. No les interesa, me voy con los griegos. Y habría sido famoso, pero nunca habría sido el Salvador de la humanidad. Y le dice él a sus discípulos, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y los judíos sabían, los discípulos sabían lo que le estaba diciendo, porque un granito de trigo que se sembraba, cuando nacía, se multiplicaba hasta en 100 o más de 100 granos. Y el Señor decía, si el grano no cae y muere, no lleva fruto. Pero si muere, va a llevar mucho fruto. Y porque Él se mantuvo en el propósito para lo que Dios lo había mandado, es que nosotros estamos predicando el Evangelio hoy. Si Jesús hubiera aceptado la invitación de los griegos, que le convenía, hoy nosotros no estaríamos aquí. ¿Entiende esto? Sin embargo, él sabía perfectamente a lo que había venido a la tierra. La segunda cosa, en Juan capítulo 6, algunos de los discípulos empezó a tener problema el Señor. Y le dicen así en el verso 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, quién lo iba a traicionar. Seguimos. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Siga por favor con el otro versículo. Siga.
¿Está? ¿Cuesta? No. Me parece que te fuiste. Ah, no, sí. No. Juan 6. 64, 65, 66. Juan 6. Dijo entonces a los 12, antes, el anterior. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué dice luego? Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Qué sucedió? La deserción de sus discípulos. Desertaron, lo abandonaron. Y el Señor se sintió ahí en una verdadera ¿cómo poder decirle? Fue decepcionante. Estuvieron con Él, vieron los milagros, conocieron todo lo que Jesús hablaba, pero ahora lo abandonaban. Y el Señor, en medio de esa situación, podría haber dicho, Señor, Padre, ¿para qué seguir adelante? No vale la pena. Mira los discípulos que me has dado, me han abandonado. Solo han quedado estos 12. Era una decepción muy grande. Pero la tercera, Juan capítulo 7, versículo 2. Juan 7, versículo 2. La incredulidad de sus hermanos. Estaba cerca de la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, los hermanos carnales, los hermanos que engendró María con José, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Ellos la vieron. Pero ninguno que procuraba darse a conocer, porque ninguno que procuraba darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aún, escuche, ni aún sus hermanos creían en él. Es preocupante cuando la familia te da la espalda, ¿no? Es preocupante cuando los de tu propia casa no te reconocen. A veces es un momento tan desesperado saber de que en mi casa no me apoyan. Mi familia no cree, no está de acuerdo conmigo. ¿Sabe cuántos cristianos han tenido que abandonar casas, familias, padres, por causa del Señor? Pero le fueron fieles al Señor. El Señor podría haber dicho, Señor, mi familia no me cree, mejor abandonemos este plan de restauración, este plan de recuperación de la gente. No, abandonemos. Tercer lugar, Juan capítulo 13, verso 21. Es la traición de Judas y la negación de Pedro. Juan 13, verso 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Es como que le clavaron un puñal en el corazón al Señor. Uno de los 12, de los escogidos por Él, me va a traicionar. Me va a entregar. Y el Señor se sentía ahí angustiado. Era muy triste ver que aquellos que lo
en el quien había confiado tanto el Señor, ahora está anunciándole que uno de ellos iba a ser un traidor. Y en el verso 25 al 30 dice así: y entonces recostado Jesús del pecho de Jesús, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Es Juan. Pedro le hace seña a Juan, están sentados para celebrar la última cena, y le hace seña diciendo: pregúntale, ¿quién es el que te va a traicionar? ¿Quién es el que te va a entregar? Y respondiendo Jesús: a quien yo le diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, el hijo de Simón. ¿Quién lo supo? Juan. Juan era el único que sabía que Judas lo iba a traicionar. Luego, seguimos. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto, lo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Juan sí entendió. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió Judas, y era ya de noche. Era de noche en la vida de Judas. Judas lo traicionó. Y Pedro: Señor, yo no, yo voy a estar contigo, yo voy a ir a donde quiera que vayas. No, Señor. Pedro, antes que el gallo cante mañana a la mañana, al amanecer, antes que el gallo cante 2 veces, vos me vas a negar 3 veces. ¿Yo? No, Señor, me vas a negar 3 veces. Fue el momento más triste para el Señor con sus discípulos. Señor, habría dicho el Señor, era una excusa. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué hago todo esto? Mirá cómo me pagan. Estos son mis discípulos. Mirá cómo me pagan. ¿Usted nunca se ha sentido así, dolido, porque gente allegada, gente que usted ha puesto el afecto, la confianza, y de repente le pagaron mal? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se sintió? Entonces uno sale y toma cualquier decisión y ya me sirve de excusa. ¿Por qué? Porque esos eran los que me han logrado destruir. Esos son los que me han traído el fracaso. Pero por último, Lucas capítulo 22, verso 39, perdón. 22, verso 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Sigue toda la historia. Después él va a la cruz. Y en la misma cruz el Señor dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Tenía excusa el Señor? Sí, tenía muchas excusas. Y cuando yo quedo mirando ese cuadro de la cruz y el Señor
clamando, diciendo, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe la respuesta que encontré? La respuesta que encontré de Jesús era mirándolo a todos ustedes y a mí mismo. Señor, si te hubieras bajado de la cruz, yo no estaría acá. No tendríamos la paz, el amor, ese derecho de ser llamados hijos de Dios, la seguridad que oro a mi Padre y Dios me bendice. No tendría, Señor, la esperanza que me has dado que un día vas a volver a buscarnos. Señor, si te hubieras bajado de la cruz, ¿qué hubiera sido de nuestra vida? Gracias, Señor. Gracias. No hubo excusa. Fue la agonía más triste, más dolorosa que vivió Jesús. No hubo excusa. Cuando Dios quitó la mirada de la cruz de Jesús, escuchá lo que te voy a decir. Dejó de mirar a Jesús en la cruz y dobló la cabeza y nos miraba a nosotros. No le contestó la oración a Jesús porque nos estaba mirando a nosotros, a vos y a mí. Y después el apóstol Pablo escribiría mucho más tarde, Dios hizo tan grande su amor, tan caro su amor para con nosotros, en que siendo nosotros los pecadores, Cristo murió por nosotros. Él pagó en la cruz. Él no tenía excusa. Él no tenía excusa. ¿Sabe cuál era la única excusa que tenía Jesús? Nosotros. Por nosotros Dios lo hizo pecado. Dios lo transformó en el peor de los pecadores. Por nosotros Dios cargó el pecado de toda la humanidad sobre Él. Por nosotros. Para que nosotros pudiéramos ser justificados, perdonados por Dios en Él. Amén. ¿Cómo se mantenía? ¿Cuál fue el secreto de la fortaleza del Señor Jesús? El último texto dice Juan capítulo 8, versículo 29. Y este tiene que ser el ejemplo para vos, para mí, para cuando tengamos que pasar momentos difíciles. Antes de poner una excusa, antes de justificarnos de cualquier manera, que este sea lo que nos dé fuerza. Porque el que me envió, dígalo fuerte, el que me envió no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Ese es el secreto de las fuerzas que tuvo el Señor. El que me envió no me dejó solo. El que me envió no me abandonó. Él está conmigo. Él está contigo, hermano. Él está contigo. No hace falta ninguna excusa. Levántate por encima de las excusas y di delante del Señor, Señor, yo quiero, yo puedo, porque vos estás conmigo. Vos estás conmigo. Cueste lo que cueste, aunque pase lo que pase, vos estás conmigo. Vos estás conmigo. El que te protege, el que está contigo, no te abandona. Él te sostendrá en todos los momentos. Amén. Nos ponemos de pie.